Muy, pero muy buenas tardes, buenísimas tardes, geniales tardes, poquito fría por acá, por este lado del mundo. Te cuento, te recuerdo, estamos acá en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Te lo recuerdo o te lo digo? Bueno, en este caso te lo recuerdo. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, sudeste atlántico, rumbo al sur del mundo, con un espacio que hemos denominado Ediciones Punto Fijo. El otro día hablábamos con los maestros Berbedés y con Carlos Viñola y hablábamos de dejar un legado, ¿verdad? Ellos hablábamos del legado. Y, y nada mejor que mirar hacia la otra orilla, la que está en todo caso, a ver, para allá, digamos, sería para allá, pero para allá atrás, para el otro lado, digamos, porque en lo que se trata de legar, vamos a legar. Hay un maestro continental, ¿sí? Un maestro latinoamericano nuestro, con una tremenda experiencia como mimo, como docente, como realizador artístico, teatral, como militante sindical. Es un uruguayo de los que uno dice es un hermano, a pesar de que no nos vemos hace varias vidas, pero las redes lo que nos permitió es estar en contacto permanente. Mira, yo lo conocí a principios de la década del 90. Organizábamos acá en Buenos Aires, en la capital federal, la ex capital federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizamos el Festival y Congreso Latinoamericano de Mimo. Y yo vi, tenía contacto con un grupo fantástico, uruguayo. Yo decía, hay que traer a los pibes, mandaron material, pero yo decía, hay que traer a los pibes, y hay que traer a los pibes, y los pibes vinieron, ¿eh? Y eran los mimonarcas. Se ríe acá el muchacho, que tengo ahí a mi derecha de la pantalla, señora, porque Álvaro, el querido Álvaro Martínez Larrechea, es uno de los cofundadores de Mimonarcas, que es un grupo. ¿Cómo es Mimonarcas? ¿Podríamos definirlo, Álvaro, como un grupo pionero en el teatro montevideano, en el teatro uruguayo? Hola Álvaro, bienvenido a Co- Ediciones Punto Fijo, maestro. ¿Cómo andás, Joaco, querido? Sí, la verdad que sí, los invernos, pero siempre al tanto del uno del otro. Y sí, la verdad que podríamos decir, la pantomima en Montevideo, en Uruguay, tuvo como distintas etapas. Este, y en una de ellas aparecimos nosotros, que realmente resultó sí, ser un grupo pionero porque la gente no tenía hábito de ver pantomima, no conocía. Nos veían pintados de blanco y pensaban que éramos o payasos o murguistas. Y bueno, eso de a poco se fue revirtiendo. Costó, pero bueno, como todo proceso. Y decime una cosa, Álvaro, ¿qué, ¿qué edad tenían ustedes, vos, Alberto, Rodi, cuando arrancaron con mi monarca? Y fue en el 85, Claro, así que yo tenía que 25. claro. Tampoco era un niño, pero Bueno, pero lo que pasa Alberto es es que menor. a ustedes les ha pasado lo mismo que a nosotros, ¿no? Fue como aquella explosión post dictaduras, ¿verdad? Exacto, O exacto. sea, fue salir a las calles, todos más o menos ustedes allá, nosotros acá, los de nuestra generación, fue salir a expresar con el cuerpo lo que no se podía expresar con la palabra, ¿verdad? Tal cual. Sí, sí.
Sí, fue un boom realmente, una liberación también, aunque las cosas no estaban, ya había empezado la democracia acá por lo menos en el 85, pero todavía había alguna cuestión que no estábamos tan libres. Pero bueno, en ese sentido, la expresión corporal siempre atrae muchísimo y dice muchísimo. Y decime una cosa, tus maestros fueron Nelson Albano y Bruno Musitelli en Montevideo. Así es, Ajá, sí. contame. Bruno Musitelli fue como el fundador de la pantomima, un actor veterano ya cuando yo lo conocí. Este, había visto a Marceau en París y se interesó por todo el tema de la pantomima y eso, y empezó a dar cursos acá. Ricardo Spalter fue alumno de él también. Este, y bueno, una serie de actores famosos acá que finalmente no continuaron, siguieron siendo actores parlantes, pero no continuaron con la pantomima. Aunque tú los veías en escena y decías, este actor o esta actriz tiene una formación de mimo que se le escapa por los poros, por la expresividad facial, corporal, en fin. Y bueno, en ese momento nosotros caímos en un lugar que se llamaba Atelier de Encuentro, que lo tenía un actor, pintor, músico, era de todo, eh, Bruno Mercader. Y ahí comenzamos las clases de pantomima con Nelson y venía de alguna manera no supervisar, pero venía cada tanto Bruno, de los que yo aprendí muchísimo. No tanto por lo que me enseñaron de la técnica en sí, porque técnicamente no sabían mucho, pero lo enseñaron todo. Viste que hay maestros que se guardan, ¿no? No, estos, y una cosa fundamental que nos enseñaron fue el amor por la pantomima. Cada tanto repetían, si ustedes no aman lo que hacen, sean, no sé, bomberos, sean abogados, lo que quieran, pero no sean niños. Y yo creo que eso fue un gran sedimento para lo que después fuimos construyendo acá. Pero tanto vos como Alberto, digamos, ¿se conocían previamente o se conocieron con estos maestros? Con Beto y con Rodi nos conocimos con estos maestros. Rodi había hecho otra incursión con Estela Mieres, este, pero bueno, después la conocimos ahí en los cursos de Albano y Musitelli, y después ya de ahí surgió la idea de formar un grupo autónomo. Siempre viste que en rebeldía uno quería, con toda la leche, quería salir a la calle y mostrar y mostrar. Y Albano nos decía así tipo Marceau con onda lírica y todo, a la calle no, el mimos de teatro y no sé más. Finalmente nosotros terminamos siendo mimos de teatro, aunque hemos hecho calle, que da igual, todas las maneras, las formas de la pantomima están bárbaras y bienvenidas sean, ¿no? Y Pero bueno, nosotros, posteriormente a eso, anduvieron por Buenos Aires en la escuela de Elizondo, ahí va, absolutamente todo diferente, ¿verdad? totalmente, nos hicimos además un intensivo como de 3 meses y medio, una cosa así, no me acuerdo bien, este, pero fascinados de la vida. Al principio me peleé mucho con el pobre Horacio, Claro, claro, porque el tipo nos estaba presentando un universo completamente desconocido. Hasta que claro. entendí que, bueno, yo me abro y que entre todo. Después tomo lo que me sirve y lo que no queda ahí un costadito. Pero siempre, siempre está buenísimo eso de ir aprendiendo nuevas formas, nuevas visiones. Digo, hasta ahora que uno sigue aprendiendo, ¿no? No, 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 sí, por supuesto, por supuesto. Eh, con aquella información
de Nelson, de Bruno, de Horacio Marazzi, de Lizondo, tomaron una decisión importante. A ver, vámonos, si vamos a andar por este lado, si vamos a andar haciendo paredes, tirando de cuerdas, si vamos a andar con las emociones, si vamos a andar con el mismo objetivo de aquí para allá, hagamos las valijas y nos vamos a dónde, a París. A París. Nosotros habíamos tenido una entrevista con Año, Marceau perdón, acá. año 91. Yo me fui, estuve desde el 91 al 92. Beto fue un poquito antes y estuvo unos, no me acuerdo bien, 3, 4 meses, una cosa así, en París. Que después tuvo que volver, bueno, por compromisos laborales, etcétera. Yo estuve un año y claro, como yo tenía la formación de la pantomima clásica por Nelson y por Bruno, y había descubierto la puertita del mimo corporal con Ángel, Claro, y con una entrevista maravillosa que recordaré siempre con mucho cariño con Escobar y Lerchundi, que lo fuimos a ver que era en la calle es en la calle de Defensa, el teatro, ¿no? era, Ah, era, claro. bueno, era una salita preciosa. Sí, Y nos señor. recibieron ahí, y Espera que vuelvo para atrás. dale, ¿cómo se llama? Por la escuela de Bruno y de Nelson, tenían formación de pantomima clásica, entonces, y como había descubierto el tema del mimo corporal con Ángel, que viste que es como un flash así que te parte la cabeza cuando te encontrás con el mimo corporal, ¿no? Entonces y ya tampoco podía, por edad tampoco podía entrar a la escuela de Marzó porque era hasta los 24 años, creo, y yo ya estaba, Es digo, cierto que en esa época tenían como una restricción. Sí, 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 tenés razón, tenés razón. y bueno, y Marzó nos había dicho, ustedes quieren estudiar mimo, tienen que ir a París, así como si uno se tomara el este, Sí, el no buquebús. sé, el buquebús si te fueras a Buenos Aires tranquilamente. Claro. Bueno, la cuestión que le hicimos caso y fuimos. Pero yo me fui a la escuela de Corinne Zul y Steve Watson porque quería profundizar en el mismo corporal, obviamente, porque me había abierto un mundo completamente fascinante. Y leyendo el libro de Cruz, Palabras sobre el mismo, que me lo compré allá en francés, este, viste que es como distinto, leerlo en francés estando en París es otra cosa. Este, Comiendo un croissant y tomando un café, ¿no? Ahí va. Y Debo después, confesar que tomé más vino que café, pero bueno. claro, 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 claro. Este, pero no, realmente fue una experiencia buenísima eh, por aprender la técnica en tu propio cuerpo y sentirla, y por la posibilidad de ir investigando. Incluso, o sea, que busqué en la guía a Jean-Louis Barrault, pero yo estaba enfermo y la francesa, la esposa, no era muy simpática y me escupió así como el mejor y nunca pude hablar con él. Porque además Jean-Louis Barrault tenía un teatro en Champs-Élysées que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como redondo y llevaba muchísimos elencos latinoamericanos. Era un tipo muy interesado por el teatro latinoamericano. Y bueno, todos mis argumentos fueron inválidos. Pero yo estaba muy enfermo, te digo, así que no pude hablar con él. Pero de todas maneras la investigación está buena. Claro, viste que acá por lo menos en Uruguay, de repente en Argentina es un poco más, hay un poco más. Pero si buscas literatura sobre mimo, es muy escasa. Acá prácticamente nula. Y yo me iba a la biblioteca del Pompidou o a la Biblioteca Nacional en París y tenía trojas de cosas
para leer, investigar. Así que eso me vino muy bien, como para tener un conocimiento mayor, incluso de la historia del vino, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo hasta ahora. Ahora, Álvaro, ustedes, digamos, nosotros en el Río de la Plata compartimos una raíz muy importante, ¿verdad? Estamos hablando de pepino, estamos hablando de los Podestá, estamos hablando del circo Exactamente. y del... De hecho, el Teatro Nacional como tal aquí es a través de un uruguayo, ¿no? Como digo yo, de origen italiano, que no, que, Claro, que no es poca cosa, ¿verdad? Que nos dejó una raíz importante a través del circo criollo y a través de, de las acrobacias y a través de una pantomima que fue el Juan Moreira. La pantomima en exacto. Uruguay fue influenciada también, digamos, en el siglo pasado. La pantomima, quiere decir, el teatro uruguayo como tal, tuvo esa influencia que los Podestá, los Scotti, los Fran Brown, qué sé yo, dejaron aquí en el teatro argentino. Sí, yo sospecho que tuvo gran influencia. De repente, digo, como después ellos cruzaron, trabajaron quizás más tiempo del lado argentino, es probable que la influencia en Argentina haya sido mayor. De todas maneras, al ver a los actores más veteranos, que algunos, bueno, ya, sí, de los más viejos ya se están yendo todos, ¿viste? Uno también es viejo hasta el altura, y los otros, claro. Entonces, claro, vos veías una corporalidad muy particular de esos actores, muy exagerada, claro, este, pero que de hecho sí, digo, hacía una coherencia entre el decir y la corporalidad. Este, yo lamentablemente ahora yo culpo a las escuelas de teatro, pero ¿Por qué? acá, acá por lo pronto, primero por el tema en lo que les compete a ellas, el tema del decir. Yo opino que en el teatro uruguayo cada vez se está diciendo peor. Pero bueno, los tiempos cambian también, tampoco se puede uno estar quedando y jugando todo con cánones antiguos. Pero para mi forma de ver, este, digo, yo no los entiendo, entonces, si yo no entiendo lo que me están diciendo, este, y con respecto al tema corporal también, aunque viste que hay oleadas y ahora se habla de teatro físico, la mar en coche, pero eh, el- realmente en las escuelas de teatro creo que seguimos siendo bocas que hablan y no una cuestión integral, que el cuerpo acompañe a la palabra y este, eso lo lamento un poco. Yo, de todas maneras, algunas escuelas me han pedido para ir a dar talleres, pero claro, el proceso de la pantomima y el mismo es como precisas un tiempito de darle y darle para que vaya entrando y puedas compaginar. Es mucha información que reciben los chiquilines, obviamente, ¿no? Este, pero bueno, por lo menos algunos son un poco más conscientes y te invitan para dar talleres. La influencia de la danza, la murga, todo ese sabor artístico popular que tiene Uruguay, que tiene Montevideo particularmente, Ujú. influye mucho a la hora de pensar un mimodrama. Bueno, vos sabés que la murga acá en Uruguay yo siempre la vi como una actualización de la comedia del arte. Incluso los pasos de baile de los murguistas recuerdan mucho a los movimientos de Arlequín, por ejemplo. Este, y, y además explícitamente los tres personajes que en general se nombran en las murgas son Pierrot, Arlequín y Colombina.
Jaime Ross, bueno, en fin. A Jaime Ross le falta hacer algo de Arlequín, porque hizo de Colombina, la Colombina hizo Brindis por Pierrot. Estoy esperando el Arlequín. Este, y bueno, pero además, por otra parte, digo, yo creo que la pantomima es un lenguaje este, sumamente intrincado y complejo, pero a la vez súper popular. Tú puedes hacer cualquier cosa a gente que no sé, que no haya ido a la escuela y la gente lo entiende. Eh, entonces, digo, ese parentesco de la murga con la comedia del arte y de la comedia del arte con el mimo, históricamente, creo que hacen un combo interesante que sí, que lo llevamos, aunque no seamos conscientes ni siquiera de que lo estamos trabajando. Pero la murga es algo muy presente en el espíritu uruguayo, ¿no? El popular, me refiero. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, Decime una cosa, Álvaro. Eh, Contemporáneos a ustedes. O sea, mi monarca fue como un sello muy contundente en los 90, digamos, ¿verdad? O sea, Sí, más allá del placer que uno ha tenido de verlos en escena, y ahora me vas a recordar las pantomimas que componían el espectáculo de ustedes, porque hay una pantomima, hay un mimodrama que a mí me conmovió enormemente que tenía que ver con la inmigración, pero ahora vamos a hablar de eso. sí. Este, Grupos contemporáneos a ustedes que hayan tenido la posibilidad también de manifestarse a través del mimo, la pantomima, el teatro corporal. Lo que pasa es que durante muchos años fuimos Mimonarcas y el grupo de Estela Mieres, que era, si mal no recuerdo, Entre Manos, una cosa así. Estela Mieres es una actriz uruguaya que estudió mimo con Villanueva Cosa, claro. Y entonces, claro, como Villanueva Cose había estudiado con Lecoq y nosotros éramos más marzonianos, había como una especie de pica. Digo, nada así que nos matábamos, pero bueno, había una visión de estética distinta, sin duda. Este, pero digo, no, siempre nos llevamos muy bien. El tema es que después, bueno, Entre Manos desapareció, Estela se dedicó más a otra cosa. eh, y durante mucho tiempo estuvo Mi Monarcas como único grupo, que nosotros pretendíamos con la escuela, después que volvimos de Buenos Aires, que decidimos fundar la escuela, este, pretendíamos que, bueno, que de ahí surgieran nuevas generaciones. Y, y surgieron muy poquito. O sea, mucho menos de lo que nosotros hubiéramos esperado. Pero bueno, digo, de hecho, la conformación actual de Monarcas es gracias a los exalumnos, los que alguna vez fueron alumnos, que bueno, ahora a esta altura somos compañeros de grupo y todo eso. Así que, de algún... ¿Vos estás silenciado? Ah, perdón. Yo vi el coso y lo iba a tocar y dije, no, Joaquín. No, decido silenciarlo para que tengas una mejor calidad de sonido. Ahí va, perfecto. Viste que los mismos al sonido no le prestamos mucha atención. No, una vez me acuerdo que fuimos a actuar a un lugar que nos querían poner unas jirafas adelante con los micrófonos. No había manera, no entendían que no las procesaban. Es muy gracioso. Bueno, no sé, Contame, me perdón perdí de lo que Álvaro, estaba diciendo. contame entonces, digamos, de aquel espectáculo que ustedes trajeron al Festival Latinoamericano de Mimo en el 92. Hablame de aquellas pantomimas, porque eran brillantes, pero había una que era conmovedora, que nos hizo llorar a todos y a todas, que tenía que ver con la inmigración.
Mirá vos Sí, cómo quedó guardado en la memoria eso. esa pantomima sí es conmovedora para el público y es conmovedora para el que lo hace. Este, es una pantomima que se llama El Abuelo, que es creación de Beto, inspirada en su abuelo, además. Es un inmigrante que se viene de Galicia y llega al Río de la Plata. Entonces la música al principio es una muñeira y después es Piazzolla, de un tema de Piazzolla que jamás pudimos saber el nombre. Pero bueno, y en realidad es la vida del tipo resumida en, yo qué sé, 7 minutos, 10 minutos, no recuerdo bien cuánto dura. El tipo que llega, se sorprende, no tiene un peso, pide trabajo tímidamente, le dan, empieza a crecer un poco, conoce a una chica, se enamoran, se casan, tienen un hijo, el hijo se vuelve a ir como él algún día, bueno, hasta que son viejos y muere la esposa, muere él. Así contado en realidad es una bobada, pero No, pero yo me claro, acuerdo en aquella sala, ustedes estuvieron, si mal no recuerdo, en Enrique Muñoz, sí, en el centro cultural, pero sí, me acuerdo aquel gigantesco silencio conmovedor, porque era atronador la emoción que había. Pero todo lo sí, que además decís, Beto creo que lo hacía con el chaleco y la boina de su abuelo. claro, claro. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, te digo, más allá de las presiones que teníamos organizando el festival y que estaba Lecoq y todo eso y no nos cerraban los números económicos y qué sé yo, y teníamos unos despelotes, ver ese tipo de maravilla, nos aflojaban los mocos Claro, a todos, nos aflojaban los mocos a todos. Era como un cable a sí, sí, tierra y nos permitía seguir avanzando en el festival, era una belleza. Amigo, eh, ustedes tuvieron otros espectáculos. Háblame de tus realizaciones como director, como dramaturgo, como maestro. Eh, Háblame, por ejemplo, háblame de lo que quieras, pero qué sé yo. Sembrador de tempestades. Vamos por ahí, a ver qué pasa. mira, Sembrador de Tempestades fue un mimodrama buenísimo, a mí me encantó el texto, de Walter Acosta, un uruguayo que en su momento también se fue a París y estudió en la escuela de Lecoq. Y cuando nosotros estábamos por hacer nuestro primer espectáculo en sala, en la Asociación Cristiana de acá de Montevideo, no teníamos director. Y nosotros éramos recién saliditos del horno. Entonces dimos con él, le pedimos a ver si nos fichaba, por lo menos, que nos diera una mano. Y bueno, claro, ese espectáculo se llamaba Mimo Explícito, porque, claro, post dictadura habían empezado a aparecer microcines de porno, y entonces estaba anunciado sexo explícito. Y entonces nosotros, parafraseando eso, le pusimos Mimo Explícito al espectáculo. Pero un espectáculo de pantomima clásica, así súper, casi que muestra de escuela, te diría. Este, pero bueno, entonces Walter nos dio una mano en eso y después nos propuso que él tenía un espectáculo, un mimodrama que se llamaba Sembrador de Tempestades, que ya el nombre es súper atractivo, ¿no? Y tenía que ver con la carrera armamentística. Era un tipo que vivía en una casilla de perro y, y en algún momento la gente iba al bosque y había osos. Entonces salían todos lastimados. Hasta que el tipo empieza a pensar y fabrica unas escopetas para que los tipos cacen los osos. Entonces cazan los osos, le daban las pieles a las mujeres salían todas con las pieles hechas unas divas, hasta que se le terminan los osos.
terminan con la población de osos. Entonces empieza a hacer pelear a la gente para que, y va subiendo económicamente, obviamente, hasta que, pero, conoce una chica, se casa, pero su esposa nunca sabe a qué se dedicaba. Y un día entra y descubre que fabricaba armas. Entonces queda como Lela ahí, no sé qué, llama a médicos, en fin, a chamanes, a todo lo que se ocurra, y uno le dice que la manden un viaje. Y cuando su esposa va en el avión, es capturada por terroristas que usaban las armas que él fabricaba. La Ay, esposa Dios. muere, bueno, al final era ese, digo, ¿no? Como la vuelta como el karma, ¿no? Como vuelve, las consecuencias que vuelven. Yo Este, te voy a nombrar una serie de espectáculos y vos me decís, viste como en el pasapalabra, ahí de ese opino. ahí va. Entonces te voy a decir, Mimo explícito, Mimo sapiens, ya hablamos de Sembrador de Tempestades, con la ciudad en la cara, sin pecado concebido, al son del vuelvo, puede ser, Del por la vuelo. ventana del alma, entre mimos, así como somos, entre otros. Bueno, Pero sí, ¿escuchaste lo que te dije? Así como somos, entre otros. entre otros, sí, exactamente. Ese es un gran Así como somos, espectáculo. Entre otros es así, un gran espectáculo. entre otros sería maravilloso. Claro. Ya hicimos entre mimos, podríamos hacer entre otros. Por eso te lo dije. Por eso te lo dije. Este, Sería, sí, háblame de entre otros. claro. Y ahí el tipo se despachaba. Claro, claro. Este, no, entre mimos fue una cuestión interesante que tomamos algunas pantomimas de las que teníamos en distintos espectáculos y como hacen los músicos, viste que yo hago tu pantomima, vos haces la mía, el otro hace, como para tener otra visión y estuvo muy interesante ese espectáculo, ver cosas propias hechas por otro. Al principio uno es como más, se aferra un poco más, esa pantomima es mía, Claro, pero mía, mía, mía y solamente mía, digamos, ¿viste? es solamente mía. Y en Claro, realidad, claro, en todo el arte, cuando ya lo expones a público, deja de ser tuya. absolutamente. Es un cuadro, una canción, una pantomima. Bueno. Así que a mí me gustó mucho en ese sentido. Este, y por la ventana del alma fue una cosa muy graciosa, porque habíamos estado un tiempo, digo, nosotros no somos muy de producir todo el tiempo, sino que nos tomamos, discutimos, pensamos, vamos, venimos, no sé qué, hasta que sale algo y ahí empezamos a dar forma. Entonces hacía un tiempito que estábamos medio estancados. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de las cosas que te habla la gente en la calle. Viste que la gente siempre quiere hablar y contarte lo que le pasa, en la parada del ómnibus, en cualquier lado. Y entonces empezamos a ver situaciones. Entonces se hablaba de muchas cosas, se hablaba de la droga, se hablaba de lo que le sucede a los ancianos, por ejemplo, cuando los meten en una casa de salud, eh, no sé, la mujer que queda embarazada le dice a su compañero y al final termina sola y tiene el hijo sola. Sí, 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 Este, claro, claro. cosas así que le pasa a la gente en la vida. Este, y tuvo un éxito arrollador que nosotros jamás esperamos, porque dijimos, bueno, para enfrentar el vicio, no quedarnos quietos, hablemos de esas cosas. Pero se ve que eh, ahí fuimos espejos, ¿sí? Me parece a mí, o los artistas, me parece a mí Álvaro, los artistas uruguayos se nutren muchísimo. Ahora que vos me lo vas diciendo, recuerdo justamente el tema de Jaime Ross, el hombre de la calle. Hay murgas que hablan mucho sobre las realidades de la calle.
otros, hay, ¿cómo se llama este grupo que me encanta a mí? 4 pesos de propina. 4 pesos de propina, tiene como una influencia, o mejor dicho, más que una influencia, manifiesta, ¿no? En sus letras, realidades de la Sí. calle. Ahora me lo decís vos, me lo reafirmás. Eh, Montevideo tiene ese espíritu, digamos, en los artistas que dice, la realidad pasa por acá. Y yo creo que de una manera, no, digo, no charlada, no premeditada, pero creo que sí que hay un poco de eso. Digo, como el tema de no olvidarse de dónde salió uno, este, digo, que sos uno más, digo, vos te podrás creer que sos un elegido de los dioses por ser artista, pero sos uno más. Este, y eso, eh, sí, de repente el arte como más, eh, no te diré el popular, aunque el popular ya de por sí es eso, digo, la cumbia, el candombe, eso es gente de la calle, es hecho por gente de la calle además. Pero bueno, yo qué sé, sí, hay como una preocupación de no olvidar por lo pronto. Y también tiene que ver con a quién le comunicás, porque de última, a los que le estamos hablando es a la gente de la calle. Entonces, Dios, si no sabemos verlos, a mí me pasó la primera función que hicimos, fuimos a una cooperativa de vivienda, habíamos decidido salir, ni siquiera éramos mimonarcas. Y yo hice la pantomima de mi muestra, que era la mosca, que es una bobada, es un tipo que lo empieza a joder una mosca y se desquicia, termina persiguiéndola con una escopeta y no sé qué. Vi una señora gorda cuya boca se iba abriendo, abriendo, que parecía que se iba a dar vuelta, y ahí fue, hasta ese momento yo decía, yo hago pantomimas. En ese momento yo empecé a decir todo orgulloso, yo soy mimo. Digo, porque vi la respuesta del público, la identificación, y eso me levantó a ese estatus, ¿no? A atreverme a decir, soy mimo, y aunque después te dicen, sí, bueno, pero ¿de qué vivís? Claro, 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 claro. Tuviste un recorrido bastante intenso aquí en Argentina, ¿no? En Mendoza, en Formosa, En no, en Mendoza no, Misiones, perdón, en sí, Formosa, Formosa sí, Formosa, Formosa Misiones, Buenos Misiones, Aires, anduviste en Chile, en Brasil. sí. Contame el corredor que hiciste como docente en Sudamérica. Mira, en Brasil estuvimos en un evento que se llamaba Corredores Culturales del Mercosur, que era muy interesante porque hicimos 10 ciudades del estado de Paraná, del norte del estado de Paraná. Comenzamos en el Festival de Curitiba, perdón, de Londrinas, y finalizamos en Curitiba. Y llegabas a ciudades más o menos grandes, pueblitos. Llegamos a unos pueblitos que eran una cuadra para un lado, otra para el otro, y se terminaba. Actuamos en escenarios que eran, si no hubiera estado era lo mismo, y actuamos en escenarios que parecían así, que Hollywood para nosotros. Claro que habían 2.000 personas, yo qué sé. Pero muy interesante porque además, claro, con, es portugués, pero viste que no todos los brasileros se animan a hablar y a entender español y viceversa. Aunque ellos hablan un poco mejor que nosotros, hablan mejor el español que nosotros el portugués. Pero bueno, sin esa barrera del idioma, marchamos bárbaro. Y ahí yo pude dar algunos talleres en universidades que estaban muy, muy interesados. Y después en algún otro pueblo
había gente, estudiantes de español que, bueno, querían practicar, no sé qué, entonces pidieron si les podíamos hacer un taller y, y ahí también surgió talleres que no estaban previstos. Digo, había una serie de talleres previstos, pero los imprevistos también siempre estuvieron bárbaros. La gente se cuelga muchísimo con, este, además es como que, claro, cuando empezás con la pantomima descubrís partes de tu cuerpo que no sabías que tenías. Ah, mirá, yo tengo este músculo, qué bárbaro. Y bueno, en Formosa también, en Formosa estuvimos 2 veces, que yo no me acuerdo, porque el nombre es largo, el del festival, pero tiene que ver con el reconocimiento y el reencuentro, no sé qué, con la cuenca de guaraní, digamos. Entonces, obviamente, estaba Argentina, Paraguay, sin duda, había gente de Brasil y estaban muy interesados en que hubiera gente uruguaya. Y después de varios intentos que, no sé, el Galpón no podía porque tenía otro festival, al final caímos nosotros, pero de puro rebote, y gustó y nos volvieron a invitar a la cuarta edición, a la tercera o a la cuarta edición, no me acuerdo. ¿Cómo fue tu relación con el galpón? Ahora que dijiste el galpón. No, mi relación es buena, digo. Durante años como espectador y después más como compañero, bueno, sobre todo porque como compartimos en la federación, este, tanto Bien Monarcas como el Galpón son grupos federados, entonces digo, hay como un relacionamiento permanente. Muy bien, muy bien, muy bien. Contale a nuestros amigos de otros países y de aquí a Argentina qué significa ser un grupo federado. Bueno, en Uruguay existe una institución que es bastante original, se transforma en original ahora, digo. Antes había, bueno, en Argentina ya hablamos hoy más temprano que había, que es la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Entonces, que eso surge en el año 47, acá en Montevideo, este, y tiene que ver también con el surgimiento de algunas salas teatrales. Cuando se empezó a ver que bueno, que teníamos que adueñarnos de los medios de producción, que para nosotros eran las salas, ¿no? Y ahí se fundaron acá en Montevideo muchísimas salas. Bueno, de las fundadoras de la federación, la única que permanece hoy es el Tinglado, que tiene la misma edad que la federación. Poquito más acá después se integra el Alpón, después el Teatro Circular. Y bueno, la federación integra grupos con sala y grupos sin sala. El tema es ser independiente. Independiente es en el sentido de que nadie se mete en tu creación, nadie te dice esto podés, esto no podés. A veces con algún sponsor pesado sucede que quieren que... Entonces, digo, nosotros en ese sentido, es más, incluso hace unos años tuvimos un problema con la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo porque nosotros tenemos un convenio y había puesto en las bases que la temática tenía que incluir, no sé, las comunidades invisibilizadas, los LGBT o LGTB, que nunca sé cómo es, discapacitados, cuando en realidad el teatro independiente siempre, siempre los puso en su temática. Pero lo que nosotros discutíamos era que no nos podían decir hacer esto con este tema. Nosotros vamos a crear como nos parezca que tengamos que, porque si no estamos limitando la capacidad del creador, del dramaturgo, que se Hago transforma un en algo entre peligroso. paréntesis, hago un entre Sí, paréntesis, Álvaro. Vos sos el secretario general de la federación en la actualidad. sí, sí. Eh,
no es el mayor cargo, está el presidente y el secretario, y somos los representantes oficiales, digamos, legales y políticos de algunos, políticos no partidarios, ¿no? Este, pero digo, es una tarea complicada, pero claro, después de, cuando uno mira para atrás, desde el 1947 hasta ahora que seguimos vivos, durante la dictadura fue prohibida la FUTI, se creó la ProFuti, que se reunían, hacían como que tomaban el té y se reunían en las casas de algunos integrantes, se planeaban algunas acciones, en fin. Bueno, el Teatro de Galpón había sido, los que se quedaron fueron en Cana y el resto se fue a México. Entonces, digo, cuando tenés todo eso atrás de historia, está bueno seguir trabajando siempre en pro de todos, porque además han surgido otros grupos nuevos, obviamente, porque la vida sigue, y por suerte hay más grupos, se ha integrado gente de circo que no estaba. Digo, es un abanico interesante, hay circo, hay títeres, hay mimos, hay teatro, y dentro del teatro hay distintas expresiones de teatro. Entonces, eso lo hace una instancia muy interesante. Además obviamente, como es como todo es a pulmón el teatro independiente, hemos ido consiguiendo ciertos convenios algunos con la Intendencia de Montevideo, otros con el Ministerio de Cultura, cosa de que nos entre algún dinero, sobre todo para el mantenimiento de las salas. En cuántos departamentos tienen representación en la federación? Bueno, el nombre de la federación es curioso porque es uruguaya, porque al principio era uruguaya, había representantes de distintos departamentos. Hasta que en 1986 se creó la ATI, que es la Asociación de Teatros del Interior. Entonces, bueno, FUTI, como están los estatutos, se sigue llamando uruguaya, porque viste que es un lío cambiar los estatutos. Pero, digo, hay un buen relacionamiento con la gente del Teatro del Interior. Es más, cuando fue el mes pasado, se realizó la 18ª, creo, Bienal de Teatros del Interior. Yo fui en representación de FUTI, así que eso se hace cada 2 años en la ciudad de Paysandú, y se hacen regionales previas, entonces se van eligiendo algunas, se tienen que elegir 10 obras que finalmente se presentan en la Bienal. Y está bueno porque vas viendo qué es lo que está pasando con el Teatro del Interior, y después hay ámbitos de discusión. Bueno, ¿Tienen está asociados, bueno. afiliados? ¿Cómo es el tema? En la FUTI, sí, son afiliados, grupos federados. ¿Hacen congresos anuales? Contanos Nosotros porque lo que toda hacemos, esta información me va a venir muy bien porque nosotros acá estamos impulsando la Unión de Teatristas Independientes de Argentina, la UTIA, y bueno, ahí nada, va. estamos en eso hace un año y pico y toda la información que tengamos de compañeros latinoamericanos nos va a servir y mucho. Ah, buenísimo. Yo después, si querés, te mando los principios son 7 principios, no los tengo de memoria, pero bueno. Los principios de la federación, que están buenos. La federación, bueno, tiene una mesa ejecutiva, que es el presidente, el secretario, vice, tesorero, bueno, en fin. Y después tiene el consejo directivo, que es el órgano máximo, si se quiere, de decisión. El último que tiene la palabra es el consejo. El Ajá, consejo está conformado por un delegado de cada grupo, ajá. que nos reunimos cada 15 días, más o menos. A veces hay que llamar a consejos extraordinarios, pero por decisiones que hay que tomar. Pero más o menos cada 15 días nos reunimos. Ajá. Y bueno, y ahí se plantean los temas. La mesa explica en los temas que está trabajando, lo que se fue avanzando. Por ejemplo, ahora tenemos un lío bárbaro con el tema de las habilitaciones de las salas, porque hay que pagar mucha cosa, Sí, exigen
todo el tema de bomberos, que digo, está muy bien porque tiene que ver con la seguridad de los, Sí. de los actores y de los espectadores. Pero viste que la intendencia es como un gran monstruo de la burocracia que con Te iba a preguntar departamentos. te iba a preguntar si el Estado tenía, digamos, una participación o ayudaba a la federación, si, digamos, si hay un Estado presente o qué. Mira, nosotros con la Intendencia de Montevideo tenemos convenios, por los cuales se nos da dinero, pero se exige una contrapartida que no, que bueno, que no hay problema en hacerlo. Por otro lado, con el Estado Nacional, hablando con trabajo de hormiga, ¿no? Yendo a hablar con los legisladores de todos los partidos, habíamos conseguido un subsidio que nos dio el Parlamento de 14 millones de pesos. Primero se nos dio 8, después se agregó el resto, no sé qué. Y bueno, era en realidad la primera vez que teníamos un subsidio, la segunda vez. No, pero del Estado Nacional la primera vez. Y bueno, después con el tema cuando vino el COVID, se hizo un recorte del 15%, pero a todos, que nosotros nos callamos la boca porque entendimos que el país lo precisaba en ese momento. Pero después el Ministerio de Educación y Cultura nos quitó la mitad. Y nunca supimos bien exactamente quién fue, porque nadie te decía, no, echaban la culpa al Ministerio de Economía, no sé qué, a los legisladores. Y bueno, y ahí ese fue un golpe complicado porque nosotros lo que hacíamos con ese subsidio era repartirlo entre las salas, sobre todo, obviamente, contra las facturas, ¿no? Que los tipos te presentaban facturas y decían, tenemos un gasto estimado de tanto por mes, por la luz, el agua, el teléfono, que acá nos cobran tarifa comercial, por el hecho de vender entradas. Pero bueno, cuando viste que vos entrás al teatro, prendés la luz y ya te estás gastando. Claro. Y las entradas no cubren para nada. Pero bueno, y después con el tema de la pandemia se decidió también dar un apoyo a los grupos sin sala, porque bueno, también estábamos todos frenados, estuvimos durante meses, después hubo una apertura y se volvió a cerrar y ahora se volvió a abrir con aforo. Pero bueno, entendimos que bueno, que también los grupos sin sala merecían un apoyo para volver a pararse, ¿no? Durante la pandemia hubo salas que peligraron, algunas cerró, pero las más grandes también estaban en peligro de extinción, como decimos nosotros. Yo en el Y ahora 88 estuve trabajando en Montevideo con el Circo Alberto Agüero, que era la en sala la sala del Odeón, El Odeón. la Carlos, sí, que era Qué una sala sala, ¿no? preciosa que después se encendió. Sí. Y hay un grupo que consiguieron, no me acuerdo bien cómo fue la historia, un matrimonio de alemanes o de franceses, no sé, tipo mecenas que les dieron dinero, entonces reabrieron la sala, no como era, abrieron, digamos, lo que era el hall, un poquito más, y están trabajando ahí. Pequeño teatro de Morondanga se llama. ¿Lo que era el Odeón? Lo que era el Odeón. ¡Wow! Bueno, nosotros hicimos el circo de Alberto Agüero en el 88, allí. Sí, No sé si te acordás. perfectamente. Lo vi como 80 veces. Lo Lo vi viste mucho acá. más, lo viste mucho más de lo que nosotros lo hicimos.
Lo vi acá y después lo vimos en Buenos Aires. Claro, claro, claro. Este, y qué sala bella. Pues vos sabés que la Una llevo en sala el. preciosa. Qué pena. Bueno, Sí. bueno, bueno. O sea, digo yo, Ahí qué actuó pena. Marceau también. ¿Eh? Sí, claro, Ahí claro, actuó claro, Marceau. claro. Claro, claro, claro. Bueno, con tu actividad como secretario en la FUTI, em, ¿cuánto hace que estás? ¿2 años? En ¿Tres? la FUTI. Sí, como secretario. Ah, no, mucho más. Mucho Porque más. eh, en los estatutos no tenés un tiempo determinado para el cargo, sino que podés seguir. Y nosotros siempre estamos llamando a ver si se puede renovar la mesa, porque claro, es desgastante. Y Pero sí, claro, claro, no hemos tenido mucho éxito con eso. Así claro. que hace muchos años que estamos. Está bien, está bien, está bien. ¿Estás conforme con lo que están haciendo o todavía decís, ah, tenemos que qué? No, yo estoy conforme, yo creo que la FUTI ha logrado muchísimas cosas. Digo, Eh, perdóname, ¿por qué te pregunto esto? Por la sí, relación derechos laborales, derechos autorales, correspondencia, digamos, con los grupos. No es fácil la actividad que. no es fácil. Ahora, hay una cosa que, por ejemplo, el sindicato es quien se ocupa sobre todo eso, lo que tiene que ver con los derechos laborales. De hecho, el sindicato uruguayo surgió con el radioteatro, porque ya en aquella época O sea que los dueños de las radios, ustedes no tienen injerencia entonces en lo que tiene que ver con los reclamos sindicales. no, es de eso se ocupa el sindicato. Muy bien, muy bien. En los últimos años logramos crear una cooperativa de trabajo, Valorarte, que funciona con la infraestructura del sindicato, que es, digo, por ahí podemos aportar y eso. Está bien. Este, pero, digo, en realidad es como, el medio es tan chico que somos todos los mismos. Uno está en Valorarte, el otro está en SUA, el otro está en FUTI. A veces estás en SUA y en FUTI a la vez. Álvaro, escúchame, de aquel pibe, eh, nada, vos terminaste la secundaria, cuando dijiste quiero dedicarme a las artes escénicas, de aquel pibe que tenía esas iniciativas al Álvaro de hoy, el Álvaro de hoy, ¿qué le diría a aquel pibe? A aquel pibe. Yo creo que yo le diría, y seguí, dale para adelante porque está bueno el camino. No es fácil, pero está. Porque si no, la otra opción era dedicarse a las 8 horas y tener un estatus económico bueno, ponele, o no sé, porque tampoco es seguro nada en eso, pero que frustrarte en lo interior, entonces es una manera de morirse lentamente. Así que, En nuestros digo, oficios nunca son 8 horas, siempre son 12, no, 15, sí, siempre son 16. mucho más, Son siempre los son siete mucho días de más. la semana, ¿no? Sí, 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 Es tremendo. este, es brutal. Y, pero realmente, digo, yo no lo cambiaría por otra cosa, jamás. Digo, primero, lo que he viajado y he conocido ha sido por el arte. Y, y lo que he aprendido también. Digo, está bien, después que volví de París me metí en la universidad, hice lingüística, entonces me decía, sos un incoherente. Pero no, yo lo hice por el lado del idioma mismo, digo, tiene una correspondencia de leyes con los idiomas hablados. No terminé porque, digo, en realidad yo no perseguía terminarlo, recibirme en nada, pero estuvo bueno porque, digo, de alguna manera fui ligando de cruz con eso y para mis cursos, los cursos que doy me sirvió muchísimo. Así que, digo, Dos yo en realidad cositas, estoy muy contento. Sí. bien, 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 bien. Dos cositas para ir finalizando, Álvaro. Hoy, ¿cuál es tu visión
del mimo, del teatro físico, de la pantomima en Latinoamérica? Bueno, yo, yo creo que es muy diverso lo que se está haciendo. Yo te digo por las conexiones que tengo en las redes, que tengo muchísimos amigos, este, mimos, clowns, etcétera. Y yo creo que ha ido avanzando muchísimo. Hace unos años me acuerdo que era muy difícil, o sea, cuando te encontrabas con alguien latinoamericano, lo que pedían por favor eran escuelas, porque no había escuelas, o había muy pocas, no sé. Después, yo no me acuerdo cuándo fue, si fue en el 2010 o por ahí, que creo que fue la última vez que fui a Buenos Aires, que nos juntamos con Alberto Iber, con Daniel, con Marcelo Robles, que es de Santa Fe, eh, Laurita, y por ahí estuvimos discutiendo muchísimo sobre qué era el mimo, que si el teatro físico, si cambiarle el nombre, desechar el mimo, porque el mimo siempre era el tipo que hace la pared. Yo tengo como una lectura al respecto, ¿verdad? Es como que siempre estamos viendo qué etiqueta le queda mejor, digamos, y no se trata de etiqueta, sino se trata Del trabajo. de la profundización de, de la estética, de las técnicas. No, digamos, llamémoslo como lo llamemos en Latinoamérica, Sí, digamos, el teatro del mismo tiene y tendrá siempre una ascendencia sobre otras artes. La influencia que ha tenido en los 80 en los 90 por ejemplo, qué sé yo, la apertura del circo a través de los hermanos Videla, digo, exacto. influyó muchísimo en la realización mímica de muchos grupos. Por ejemplo, Sí, sí, sin la duda. danza, ¿no es cierto? El objeto, la aparición del clown, las máscaras. Es decir, la nueva pantomima, por así decirlo, el nuevo teatro de mimo tiene esa influencia, ¿verdad? Y el ir conociendo diferentes realidades de otros compañeros latinoamericanos, como es tu caso, como el caso de Brasil, de Colombia, Venezuela, qué sé yo, Chile. Wow, Claro. wow, wow. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un trabajo de hormiguita por toda Latinoamérica en ese sentido, que la gente se está moviendo mucho. No sé, Perú tiene unos festivales que son fantásticos, en Lima, bueno, Colombia ni que hablar. Este, en Chile, que también, bueno, a los que yo fui eran festivales de teatro, pero está. Um, pero digo, hay un trabajo muy interesante. Este, Qué legado le dejamos con mi monarca a un botija que se para en la puerta de un lugar y dice, yo quiero ser en la puerta de tu sala, de tu espacio de entrenamiento, de enseñanza, y dice, maestro, me gustaría ser mimo. yo creo que para mí lo más importante de que a lo que aspiro con los cursos es más allá de la técnica que digo que la exijo, obviamente, porque la tiene que saber hacer bien, pero digo, yo hago mucho hincapié en que la técnica no es el fin, es el vehículo. Vos podés hacer la técnica bien, mal, regular, deformarla, eh, pero si la vas a deformar tenés que saber bien cómo es la técnica. Entonces sabés sobre qué estás haciendo la variación. Es como la música, variaciones sobre. Pero en realidad siempre lo fundamental es qué decir, porque si vamos a imitar a Marceau, ponele, ya lo hizo antes Marceau, y mejor. Pero ¿para qué nos vamos a dedicar a imitar a un tipo? Puede servir como en el dibujo cuando viste los que se dedican a copiar, para aprender. Mm. Bien. Pero bueno, pongámosle nuestra impronta y digamos, porque por ahí lo que yo decía cuando recién aprendí o lo que me interesaba comunicar,
a un gurí de 20 años hoy quiere comunicar otra cosa, no sé. Y está en su derecho, es libre, pero tiene que tener, y que además que la pantomima tiene que ver con el hombre, ¿no? En cada personaje vos vas estudiando un aspecto del hombre, de la humanidad, ¿no? A mí me tocó en una obra, que creo que no te la puse en la lista, que se llamaba El Circo ha Muerto, que era una obra parlante, menos yo que no hablaba. Eran un grupo de ex cirqueros hechos pelota que vivían en una casa como de ocupas. Entonces estaba el dueño del circo, la que era la trapecista, el domador y el clown. El clown era yo, todos viejos ya. Y entran unos ladrones escondiéndose de la policía. Entonces, pero todos de alguna manera conservaban en su vida cierto aspecto de la profesión que habían realizado. Entonces ahí yo me tomé el trabajo de tomar un brevísimo tallercito de clown, porque me costó muchísimo encarar el clown, los tiempos del clown, viste que es distinto al mimo. Pueden ser primos hermanos, pero es distinto. Y entonces, claro, también es como cualquier idioma, es otra visión de ver, otra forma de ver el mundo. Y eso me interesa muchísimo que se entienda en mis cursos, ¿no? Si tú hablas inglés, te adaptás a la manera de ver el mundo de los anglófonos. Si hablas portugués, si hablas mimo, también tenés que adaptarte a esa forma de ver el mundo. Es muy interesante además. Y sobre todo los personajes porque viste que una de las cosas que se nos endilia a los mismos es que somos pura mueca. Si uno no crea sus personajes desde el alma, desde adentro, terminan siendo pura mueca y son olvidables al instante. Digo, lo que pasa con el abuelo que vos recordabas, claro, es un personaje tan entrañable y tan mi abuelo o el tuyo o el del otro que, claro, llorás, inevitablemente llorás. Bueno, amigo, vos sabés el aprecio que te tengo. Siempre recuerdo una visita que nos hicieron allá en el teatro cuando fuimos con el circo de Alberto Agüero. Este, te reís, te reís. Sí, lo recuerdo con mucho cariño. Este, fueron momentos de mucho crecimiento, ¿no? Para todo el mundo. Sí, sin duda. Mm, fue muy lindo compartir. Yo no me acuerdo si fue a vos o a Rodi o a Alberto, em, que les presté material de maquillaje, no me acuerdo. Y mi A maestro, Beto, a Beto, a Beto, se metió en el camerino y me decía, a ver, contame cómo es esto de la esponja, qué sé yo, qué este, qué el otro. Y mi maestro, el director de la compañía, se enteró y cuando se fueron ustedes, me armó un quilombo. te ¿Cómo salió vas a, caro, cómo vas a explicar esas cosas? Bueno, te pero, salió pero cara era, la era producto explicación. de la época también, ¿verdad? Pero muy contento porque, claro, porque él también siempre andaba enseñando cosas. Este, muy, muy lindo, muy lindo. Una gratitud enorme por tu tiempo. Hablar contigo es hablar con una enorme, eh, como decimos, un enorme pedazo de historia del teatro y de la pantomima del Río de la Plata. Yo te agradezco tu tiempo. Quiero que le des un abrazo enorme a Alberto cuando lo veas y a Rodi cuando la veas. Los llevo en mi corazón siempre, cada día. Y nada, lo que quieras, los últimos minutos de esta transmisión son tuyos.
No, yo también agradecerte porque, como te dije cuando hablamos por teléfono, todo lo que sea por el mimo, yo estoy, digo, bueno, ya estoy jugado a esta altura, pero siempre dispuesto y me encanta, me podría pasar horas hablando igual. Este, yo creo que es fundamental este tipo de instancias de conocernos y reconocernos, este, con todos los, sobre todo todos los hermanos latinoamericanos, porque bueno, creo que políticamente es necesario, es fundamental, pero además también por el crecimiento personal y artístico, ¿no? Que nos, que no, que lo que significa la experiencia del otro. Y bueno, en lo que uno pueda aportar desde su modesto lugar, siempre será bienvenido, ¿no? Así que te agradezco muchísimo y bueno, te mando un abrazo grande y espero a ver si algún día o venís para acá o yo cruzo y nos vemos, nos tomamos una. Dale. Bueno, maestro, salud, viva el teatro, viva el mimo, viva la murga, viva la madre que nos parió. Es totalmente. Y guarda que el arte se mueve, ¿eh? Sí, sí se moverá. Bueno, y gracias por todo lo que están haciendo, ¿eh? Gracias, Álvaro. Bueno, un abrazo grande, Joaco. Nos En estamos 3, viendo. Nos en estamos- 2, en 1, blackout.